Muy buenas noches, mi nombre es Vladimir Díaz y estoy en conjunto con mis compañeros de equipo de la clase de electromagnetismo, Jenner Machado, Jayman Romero y Karen Pedroso. ¿Sí? Estamos en este momento realizando un ejercicio de forma virtual, ¿cierto? Bajo el tema de la ley de Ohms y la ley de Watts en un circuito eléctrico. Esto hace parte de un taller que se trabajó en clase, que es el taller número 2, y vamos a desarrollar el punto número 3, ¿ok? Entonces vamos a darle continuidad al ejercicio que nos plantea la siguiente columna. Encuentre la potencia entregada por la fuente de 12 voltios en el siguiente circuito eléctrico. Primero que todo, definamos qué es un circuito eléctrico. Decimos como circuito eléctrico que es la asociación de elementos pasivos con un elemento activo. Este último es el que genera corriente o voltaje. En este caso, tenemos aquí prácticamente definido el voltaje, que son 12 voltios, en este circuito que estamos viendo acá, que es el original que nos representa el ejercicio, y podemos definir que el voltaje se representa mediante este simbolito, que contiene los signos positivo y negativo, y siempre arranca del positivo y luego termina con la parte negativa. Entonces vamos a dar continuidad al ejercicio. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jenner Machado. Bueno, también hago parte del equipo. Como pueden ver, aquí en el tablero tenemos el ejercicio que nos tocó resolver a nosotros. Y bueno, aquí en el tablero encontramos un circuito eléctrico, el cual se comprende por diferentes resistencias, ¿sí? Las cuales tienen unos valores, ¿sí? Aquí podemos observar que esta tiene un valor de 6 ohms, 2 ohms, 6 ohms, 2 ohms, 4 ohms y 10 ohms. Y tenemos estas dos resistencias que se encuentran en serie, las cuales tienen un valor de 4 ohms y de 5 ohms. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Lo primero que vamos a realizar es la simplificación de las dos resistencias que tenemos en serie. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer la sumatoria de las dos resistencias y le vamos a dar un nombre. El nombre es R1. ¿Qué hacemos en R1? Sumamos 4 ohms más 5 ohms, que nos da un total de 9 ohms. ¿Qué hacemos aquí? Como podemos observar, aquí tenemos otro cuadro, ¿sí? Otro dibujo que ya había realizado, para que evidenciemos la diferencia del uno al otro. Aquí encontramos el ejercicio en un principio, que es el original, donde se encuentran todas las resistencias dentro del circuito que nos dieron, el cual tiene un valor o un voltaje de 12 voltios, ¿sí? Pero aquí, ¿por qué sale una sola resistencia? Esto ocurre después de que nosotros hacemos la simplificación de estas dos. Eso quiere decir que ya esta no se va a llamar ni 5 ohms ni 4 ohms, sino que va a tener un nombre que es R1, el cual tiene un valor de 9 ohms. Bueno, siguiendo con el ejercicio, habíamos hallado la resistencia 1, ¿cierto? Que tenía un valor de, la resistencia 1 tenía un valor de 9 ohms, ¿ok? Y pues nos queda de esta manera el circuito, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora con este circuito? Vamos a desmenuzarlo porque a la vista se ve un poco complejo, entonces vamos a simplificarlo un poco más. ¿De qué manera? Entonces vamos a llevarlo a ese circuito que tenemos ahora, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Tenemos el siguiente montaje, nos presenta dos resistencias en paralelo, están de 6 ohms y 6 ohms, más estas dos que están acá, que equivalen a 2 ohms cada una, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hallar la resultante final de dos resistencias que se encuentran en paralelo? Hay dos formas de hacerlo: mediante el inverso o mediante la multiplicación de ambas resistencias sobre la suma de ambas. Me explico. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Antes que nada vamos a darle también un nombre. Entonces sería la resistencia número 2 y esta sería la resistencia número 3, ¿ok? ¿Cómo vamos a hallar entonces la resultante final de dos resistencias que se encuentran en paralelo? De la siguiente manera, como les decía, puede ser mediante la suma de los inversos, que es de la siguiente manera: 1 sobre 6 más 1 sobre 6, y eso lo elevamos al inverso, a la menos 1. O puede ser de la siguiente manera también:
puede ser, entonces sería la multiplicación de ambas, en este caso sería 6 porque ambas valen 6, sería 6 por 6 sobre la suma de ambas, 6 más 6, entonces sería 6 por 6, 36, dividido entre 12, y nos va a dar un valor de 3 ohms, que sería el valor de resistencia número 2. Entonces R2 equivaldría a 3 ohms. Bueno, continuando con la resistencia 3, entonces teníamos que la resistencia 2 tiene un valor de 3 ohms. Recordemos que es un ohms, una unidad de resistencia eléctrica del Sistema Internacional de Medidas, ¿ok? Entonces, la resistencia 3, que es la que nos falta hallar, igual la podemos hacer de la misma manera, ¿cierto? Con la suma de sus inversos, o sea, elevado a la menos 1, o de la siguiente manera, multiplicando el valor de las dos por 2, ¿por qué? Porque ambas valen 2, ¿cierto? Sobre la suma de ambas, 2 más 2, sería 4 sobre 4, es igual a 1 ohms. La resistencia 3 tendría un valor de 1 ohm. De esta manera hemos hallado que el valor de dos resistencias que se encuentran en paralelo, ¿ok? Entonces ya tenemos la resistencia 1, que fue hallada en serie, ¿ok? Nos da un valor de 9 ohms, y la resistencia número 2 y número 3 que se presentaron en paralelo. ¿De qué manera? Como les decía, a través de la suma de sus inversos o mediante esta formulita, la multiplicación de ambas sobre la suma de ambas, ¿ok? Entonces tenemos valor para la primera de 9, para la segunda de 3 y para la tercera de 1, ¿ok? Bueno, siguiendo con el tema anterior sobre el circuito, vamos a explicarles las resistencias encontradas. Ya encontramos resistencia 2, que fueron 3 ohmios, resistencia 3, 1 ohmio. Para hallar la resistencia 4, ¿qué vamos a utilizar? Las sumas de los inversos. Por ejemplo, aquí tenemos la resistencia 3, que es la sumatoria con la resistencia 1, que es 9, más la resistencia 10, que está en paralelo a la resistencia 3 más la resistencia 1. Listo. Con la suma de los inversos podemos significar que la resistencia 3 es 1, más 9 es 10, que es el inverso de 1 más 10 al circuito que está aquí paralelo. Que esa sumatoria, haciéndolo en calculadora, nos da R4 5 ohmios. Pasando al gráfico sobre el siguiente paso, podemos encontrar que el 12 voltios queda siendo igual. Ya tenemos la resistencia 2, ya encontramos la resistencia 4 y colocamos la 4, que es la sumatoria de la resistencia 2. Para hallar esa resistencia, ya pasamos a este siguiente paso, que vamos a hallar la resistencia total ya de todo el circuito. ¿Cómo hallamos la resistencia total de todo el circuito? La sumatoria de la resistencia 2 más la resistencia 4 más 4. Ya como lo hemos encontrado, la resistencia 2 tiene un valor de 3 ohmios, la resistencia 4 tiene un valor de 5 ohmios más 4, y eso nos da un valor de 12 ohmios. Ok, continuamos entonces con la última parte de nuestro video, donde vamos a hallar el valor de la potencia. Ya conocemos el total del valor de la resistencia, en el cual nos da, sumando la resistencia 2 más la 4, más 4 que nos da 12 ohmios. Ya conocemos el valor del voltaje, que es 12 voltios. Para hallar el valor de la potencia necesitamos aplicar la fórmula dada por nuestro profesor, el cual nos ha dicho que el voltaje total elevado al cuadrado sobre la resistencia total nos da el valor de la potencia. Tenemos entonces que la resistencia total tiene un valor de 12 ohmios, donde vamos nosotros a ubicarlo, ya aquí lo tenemos, 12 ohmios, y el valor del voltaje elevado al cuadrado, que también ya lo conocemos, 12, lo aplicamos. Hacemos la operación y nos da 12 elevado al cuadrado, 144 sobre 12. Realizando esta operación nos dice que el valor de la potencia está en un total y en un resultado final en todo este circuito de 12 voltios. Ahora, miramos y aplicamos de que tenemos la figura final del circuito. Un circuito que nos entregaron inicialmente con 7 resistencias y lo entregamos con un total de una potencia de 12 voltios. Muchas gracias.